Encantada de estar con ustedes. Mi nombre es Hatsuko Nakamura y hoy les quiero presentar a un egresado que se tituló el año pasado. Yo le dirigí su trabajo de investigación para la titulación y la importancia de que él esté aquí con nosotros es porque hizo un trabajo precioso en Oaxaca, súper interesante, que tiene que ver con toda la tecnología y la educación. Y para eso está con nosotros Carlos de Oaxaca. Ahorita le voy a dar a él la palabra para que se presente y para que nos hable de su trabajo de investigación. Ya verán ustedes que está interesantísimo. Carlos, bienvenido. Adelante, te cedo el micrófono. Muchas gracias, maestra. Sí, mi nombre es Carlos Eduardo Rodríguez Pérez. Soy de Oaxaca y me titulé en la modalidad a distancia de la UNAM. Mi proyecto se centró sobre cómo se desarrolló la plataforma virtual de la WAFO a través de su primer proyecto, su primer curso, que fue el curso YAM, que fue el curso de ambiente de inducción que fue el curso de inducción al ambiente de aprendizaje Moodle. Y pues fue una experiencia muy interesante porque me permitió como ir rastreando los pasos que permitieron construir ese proyecto en la UAFO, lo que es finalmente una universidad en línea. Y fue realmente muy interesante pues toda la experiencia y el poder sistematizar lo que sucedió. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué hiciste y cómo lo hiciste? Porque a ti te tocó abrir camino en la UAPO. La UAPO es la Universidad Autónoma Benito Juárez del estado de Oaxaca. Y él también fue copartícipe de otro centro de educación abierta y a distancia, en donde estas dos instituciones convergieron para que él pudiera desarrollar su proyecto. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto, por favor? Sí, claro. Pues bueno, realmente todo empezó con el Centro de Educación Abierta y a Distancia, con el CECAT, que fue especie de espacio integrado como un convenio entre la UADJO y la UNAM para generar una sede que permitiera a los estudiantes de Oaxaca poder recibir materiales, tener conferencias e interactuar con sus maestros de la Ciudad de México. Y pues bueno, fue a través de esa primera experiencia en donde empecé a conocer cómo era el aprendizaje a distancia y me gustó bastante todo lo que pude aprender a través de esa modalidad. Y ya fue a través de los años que llegué a realizar mi servicio profesional en el proyecto, en el primer proyecto de la UADJO para hacer su propia escuela superior a distancia. Entonces fue a través de estas dos experiencias en donde decidí realizar una tesina, más o menos para poder narrar cómo fue la creación de este primer curso y de este primer proyecto por parte de la UACO, porque sí fue un proceso de como increciendo, ¿no? Como siempre se empezó desde lo más básico. En un primer momento, todos los que formamos parte de ese proyecto, pues de hecho tuvimos que tomar varios cursos para poder entender cómo funcionaba Moodle, cómo funcionaba la educación a distancia y ya de forma más teórico, cómo funciona, cómo se construye una institución educativa, que esto fue a través de el diseño instruccional ampliado, que fue uno de los elementos esenciales para poder construir ese proyecto. ¿Nos puedes platicar qué dificultades y qué ventajas encontraste al realizar tu investigación para la titulación? Sí, creo que fue un proceso de mucho cambio, porque al principio había pensado en realizar una especie de titulación mediante un reporte del servicio profesional. Y el problema fue de que por cuestiones de tiempo no pude aprovechar esa modalidad y entonces decidí iniciar otra. Entonces, lo que podría decir es de que siempre hay como pequeñas dificultades y otra de las dificultades que yo creo que fue más grande al ir ya desarrollando como tal la investigación para la tesina
fue el tener que interactuar con los cursantes de ese primer proyecto que ya había mencionado, que fue el curso de inducción al aprendizaje Moodle, porque fue difícil en un momento por parte de la UAFJO. No siento que hayan tenido toda la apertura posible, lo cual se entiende porque finalmente cualquier institución quiere tener un cierto control, ¿no? de sus proyectos educativos. Entonces siempre es un poco difícil como el poder acercarse, el poder tener tal vez todas las fuentes estadísticas de cómo funciona el proyecto, ¿no? Sobre todo porque hay como un cierto temor institucional a que, bueno, no vas a analizar esta experiencia, pero entonces, ¿qué vas a criticar, no? ¿Qué no te va a parecer? Entonces yo creo que eso genera como una cierta resistencia por parte de las instituciones, pero uno pues tiene que ir viendo qué es lo que puede ir juntando poco a poco para pues brindarle pues sustancia a la investigación, porque si no tienes fuentes, si no tienes entrevistas, si te faltan todos estos elementos que dejan en claro que esa experiencia fue algo real y fue algo concreto, pues sí va a quedar una investigación muy, muy hueca, ¿no? Muy vacía. ¿Y cuáles fueron los aprendizajes ganados al realizar tu investigación para la titulación? Pues yo creo que obtuve muchísimos aprendizajes. Realmente fue toda una experiencia porque puedo decir que en un primer momento tal vez una de las cosas más interesantes haya sido el comprender cómo se va elaborando un trabajo académico, porque yo creo que quien ha tenido la experiencia de elaborar una tesina ya puede empezar a visualizar el poder realizar otro tipo de trabajos como un artículo científico o algo similar. Y pues sí es una experiencia muy interesante porque uno se da cuenta de todos los detalles que hay que ir revisando, con la bibliografía, con la estadística, con el manejo de APA, con el trabajo con otros compañeros. Realmente se terminan aprendiendo muchas cosas. También al momento de tener que presentar el trabajo, uno tiene que aprender cómo hablar en público de forma más o menos tranquila, darse a entender. Hay muchos aprendizajes y pues también te das cuenta de que siempre se puede como ir avanzando más en un tema que uno piensa que tal vez de forma superficial no se puede ahondar mucho. Mientras uno va investigando y va extendiendo su bibliografía, pues se da cuenta de que casi cualquier tema se puede extender de una forma inmensa. Entonces también una de las cosas que se aprende también es como a enfocar, lo cual es necesario pues para no perderse un poco en el estado del arte, dependiendo del tema que se esté investigando. Y pues también yo creo que uno de los aprendizajes más importantes también fue pues el cómo trabajar en mi caso con mi asesora, lo cual es algo muy importante porque veo que tristemente hay muchos casos en donde el asesor abandona al alumno, pero cuando es lo contrario, pues también es muy importante el ver cómo ir trabajando y el ver cómo ir, tal vez el único problema que yo indicaría es el cómo no irse confundiendo, porque por esta modalidad a distancia uno a veces puede decir, ya aquí está esta revisión del 15 de agosto, y yo tengo la revisión del 7 de junio, pero entonces ¿cuál va primero, cuál va después? Entonces puede haber muchas confusiones en estos diálogos a distancia y eso también fue un aprendizaje, poder ir viendo cómo quedamos de acuerdo en lo que vamos haciendo, cómo lo vamos planeando, qué fecha va a ser para esto, qué fecha va a ser para publicarlo, para sacarlo ya todo listo, para hacer la presentación. Fueron muchos aprendizajes y fue una experiencia muy agradable, aunque también algo estresante en algunos momentos. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. ¿Qué errores cometiste y cómo los solucionaste o modificaste a lo largo de la investigación? Sí, yo creo que tal vez uno de los errores principales habrá sido el no saber trabajar bien la bibliografía. Fue un proceso bastante largo de mi parte el poder comprender cómo se maneja bien APA, cómo se hacen bien las referencias
y pues la única forma de aprenderlo es echando a perder. Ahora sí que uno tiene que ir aprendiendo, irlo haciendo y tiene que ser también muy cuidadoso con las correcciones que ya se van haciendo. Entonces, por eso es lo que ya había mencionado, de que sí, yo creo que tal vez un consejo algo. Sí, se escuchan algunos ruidos de fondo, no pasa nada, vamos a esperar un momento a que eso ocurra. Muchas gracias, Carlos, por cerrar el micrófono. Así es, estamos en modalidad confinamiento, estamos en nuestros hogares en donde hay ruidos, hay otras personas, pasan cosas en la calle, tenemos nuestras mascotas y bueno, en fin, a veces se puede, a veces no se puede. En la mañana también tenía otra grabación con una de nuestras egresadas tituladas y no pudimos porque tanto en su casa como en la mía habían muchos ruidos externos que lo impidieron, ¿no? Pero, en fin, es parte de la modalidad confinamiento que estamos viviendo ahora. Muchas gracias, Carlos. Seguimos, por favor. Sí, pues tal vez uno de los consejos que puede sonar más simples, pero yo creo que va a ser fundamental para cualquier en un proceso de titulación, es sí ser muy cuidadoso en cómo vas organizando tu trabajo, tu bibliografía, ponerlo todo con carpetas, ponerlo todo con fechas, ser muy exacto en cómo lo tienes todo organizado, porque si no, yo le puedo decir a cualquiera de que se va a hacer bolas. O sea, uno va realizando este trabajo a lo largo de años. Entonces, si uno piensa que va a tener un solo documento Word, está totalmente equivocado. Van a ser muchos, y entonces es importante pues el ser cuidadoso, y también con lo que se refiere a la bibliografía, que yo creo que fue lo que más tiempo me costó aprender, pues es realmente algo que yo creo que sí se debe mucho en gran parte al trabajo con mi asesora. Y pues ahí sí, cuando no se tiene alguien que te apoye, yo creo que es más complicado. Pero pues uno siempre tiene que buscar quién le puede ayudar, ¿no? Ya sea que también hay elementos en internet con los que puedes apoyarte, pero yo creo que también siempre es bueno platicar con compañeros de generación o platicar con otros maestros con los que uno sienta que va generando una confianza, no quedarse con las dudas, porque luego, mientras se va avanzando, pues mmm, no es bueno ir arrastrando ciertos problemas. Yo creo que otra situación que se me dificultó fue la ortografía, y pues también fue ir revisando poco a poco. Y otra situación más que yo vi muy interesante, y creo que así me gustaría que hubieran sido en todos los casos de mis sinodales cuando ya estaba en la parte de revisión de la tesis, de la tesina, fue que sí me tocó con una maestra que hoja por hoja fuimos revisando la tesina, y fue algo que o sea, básicamente todo me lo llenó de errores, pequeños y grandes, pero sí fue una experiencia muy agradable realmente, porque sí me doy cuenta de la importancia que ciertos académicos sí le dan a ese trabajo, ¿no? Que sí quieren que esté al nivel de lo que pues, consideran un proyecto de titulación. Entonces, sí, yo creo que es una de las mejores experiencias, y pues sí recomendaría que intenten encontrar a alguien que sí quiera hacer ese tipo de revisión con ustedes, ¿no? De página por página vamos viendo todo lo que se puede corregir, mejorar, o lo que simplemente está mal. Muchas gracias, muy, muy interesante. ¿Qué fortalezas encontraste en ti y que no habías visto al concretar el reto de titularte en la UNAM? Tal vez la fortaleza más interesante habrá sido la perseverancia, porque realmente ya cuando uno está en este nivel, este, cuando decía que uno tiene que buscar a sus compañeros y buscar quien la apoye, estoy diciendo que así son las cosas. O sea, realmente nadie va a venir y nadie te va a extender la mano y agarrar de la manita. Tú tienes que buscar los apoyos, tienes que buscar las formas. Pues ya en este nivel ya somos todos adultos, y ya uno tiene que intentar hacer sus cosas.
Entonces yo digamos que lo que más me sorprendió de mi parte, pues sí fue como esa paciencia y también como como ese deseo de no dejarlo, porque veo que muchos compañeros de mi generación, a pesar de que sí terminaron todas sus materias y ya estaban en proceso de titulación, lo abandonaron. Y en parte entiendo por qué, porque a veces, y sobre todo para quien está en modalidad de distancia, puede llegar a ser muy cansado el estar viajando a Ciudad de México solamente para entregar un documento y ya con todo eso ya tuviste que gastar básicamente como 1,000 pesos, ¿no? De ir al viaje y de estar unos días ahí ya es como un gasto económico y de tiempo bastante fuerte. Pero pues si lo que te interesa es realmente titularte y ser profesional en esta modalidad, pues es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Que si el aspecto de la burocracia es un poco complicado y pues también es muy humano porque aunque vengan los documentos que tal persona va a recibirte y va a ser así y va a ser en estas fechas y todo esto, lo que vas viendo es de que cada persona con la que vas tratando va a tener su propio modo o forma de ser. Entonces, las cosas no son siempre como vienen en el manual. Uno tiene que ir aprendiendo por experiencia cómo va a ir trabajando con cada persona que va conociendo. Y el proceso de titulación es un proceso bastante largo y a veces confuso, pero pues por suerte siempre hay compañeros que ya vivieron el proceso, entonces lo más recomendable es pues preguntarles, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué hago ahora? ¿Me puedes apoyar con estas dudas? O sea, siempre es preguntar y pues sí, yo creo que lo que más me sorprendió de mi parte pues sí fue como ese deseo de terminar, porque sí fue un proceso largo, fue un proceso un poquito largo. ¿Qué aspectos socioafectivos detectas? ¿Cuáles favorecieron? ¿Cuáles permitieron que tú te titularas? Creo que habría varias personas que sí me brindaron un apoyo emocional muy importante. Entre ustedes, pues está usted asesora, lo cual le agradezco mucho, que sí me estuvo apoyando, me estuvo brindando una guía durante todo este proceso. También estuvo mi familia que me brindó este apoyo económico, tanto mi familia en Oaxaca como en Ciudad de México, que es a donde podía llegar con ellos a hospedarme y poder estar unos días sin tener esa preocupación de dónde estar. Y también pues habría sido mi pareja de esa época, que fue una persona que también siempre me estuvo impulsando a pesar de que no nos pudiéramos ver o encontrar en ciertas fechas, a que estuviera leyendo, leyendo, leyendo. Y también ella fue una de las primeras personas a las que pude leer mi presentación. Entonces yo creo que este tipo de personas que siempre te están insistiendo, apoyando o quieren escucharte para tu presentación, que de hecho todas las personas que he mencionado, todas escucharon mi presentación antes del día del examen de titulación, pues yo creo que me siento muy afortunado por haber tenido este grupo de personas que me estuvieron rodeando y apoyando de una forma tanto emocional como en algunos casos también económica. Sí, claro, porque se involucran los aspectos también afectivos, no nada más los cognitivos. Y a veces en una investigación para la titulación nos enfocamos meramente a lo cognitivo sin darnos cuenta todo lo que ocurre en el interior de la persona con tantos retos que hay que superar simultáneamente y es uno tras otro. Además, sí es un proceso que intervienen demasiados factores humanos y me encanta tu respuesta. Muchas gracias. Ahora nos puedes decir cómo aplicas tus conocimientos de pedagogía hoy día, por favor. Sí, claro. Mis conocimientos de pedagogía y en especial relacionado con la educación a distancia y la tesina que realicé me ayudaron mucho pues para poder seguir realizando asesoramientos a través de diferentes modalidades a distancia. Hay muchas páginas en internet como Tu Clase en donde he podido estar brindando pequeñas asesorías en relación a temas de historia de México, de química, de matemáticas, a gente de diferentes edades. Y casi todo ha sido a través de la modalidad a distancia, mediante el uso de Skype, mediante el uso de Zoom, de Discord, de diferentes herramientas que he podido utilizar y que pues uno se tiene que adecuar
también según como la capacidad, ¿cómo se puede decir? Como la alfabetización digital que posee cada persona, porque pues son diferentes los niveles según la persona. Hay algunos en los que no les va a costar nada poder entrar a un curso de Moodle, y otras personas a las que se les va a parecer como en chino en un primer momento, pero pues va a ser un proceso de aprendizaje. Y pues lo bueno es de que gracias a todas mis experiencias tengo muchas herramientas para poder acercarme a los diferentes tipos de alumnos con los que he podido tener algunas experiencias. Y pues también el poder estudiar en línea también me ha brindado un gran cariño a esta modalidad, y entonces he entrado en una diversidad de cursos y de diplomados. El último que estuve también fue realizado por UNAM, y aunque en un momento, pues bueno, fue presencial, debido a la pandemia actual, pues tuvo que cambiar a una modalidad en línea, que la verdad yo disfruté, creo que incluso un poco más que lo presencial. Creo que le he agarrado mucho cariño a este tipo de modalidad, más que todo porque como ya se graba el video, como ya está la presentación en YouTube en privado, pues puedo ir viendo una y otra vez la misma presentación, ir remarcando, ir ejerciendo mejor mi memoria, y así como que tiene muchas ventajas esta modalidad, aunque también obviamente la modalidad presencial también tiene muchas ventajas, pero pues ahora sí como que me estaba acostumbrando mucho a estos procesos últimamente. Muchas gracias, Carlos. Aquí se hace pertinente mencionar que en donde nosotros estudiamos, nos titulamos y trabajo hoy día es la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que aparece en la presentación de este video. Sin embargo, en nuestra facultad no hay otra manera de titularse, o sea, no es por promedio, no es con un diplomado, siempre tiene que haber un trabajo escrito. Y cuando hablamos de una tesina es una investigación que abarca un aparato crítico muy completo. No es como otras tesinas que a veces escuchamos en otros lados. ¿Esto por qué razón? Porque en nuestra facultad han pasado los grandes escritores y poetas de nuestra nación que van para el mundo entero. Entonces consideramos que si algo debemos hacer es pues hacer un trabajo escrito en donde esta competencia de comunicación escrita sea plasmable. Y ya vemos que es un reto que no es tan fácil, porque no es lo mismo hacer un reporte de trabajo que un reporte de servicio social, que un reporte de investigación. Hacer una tesina, ya les digo yo que el aparato crítico es bastante sólido, y una tesis de la UNAM es realmente una maravilla que comprende demasiados elementos metodológicos, teóricos, el aparato crítico bien sustentado. Así que, Carlos, me encanta cómo hoy has estado tú presentándonos tu visión, porque a veces menospreciamos un poco también el trabajo de otros, ¿no? Hace poco yo escuchaba a una persona que no se tituló mediante un trabajo escrito, sino que fue por promedio, diciendo, ay, pero pues es una tesis, pues ¿qué tanto es? Pues ahí escribes, ¿no? Pues unas hojitas, ¿no? A mí casi me tuve que acomodar la quijada cuando escuché eso. Yo así, es que de verdad, como decía mi mamá, qué atrevida es la ignorancia, ¿no? O sea, quien no ha pasado por esto en nuestra facultad no sabe realmente de lo que se refiere, lo que es hacer un trabajo de investigación, una tesis, una tesina, un informe, que son las tres modalidades de titulación que tenemos en la licenciatura en Pedagogía, modalidad a distancia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchas gracias, Carlos. Ahora te voy a pedir, por favor, que nos des dos recomendaciones. La primera, recomendaciones generales para quien está por titularse, y la segunda, recomendaciones específicas para quien ya está parado y va a realizar su examen profesional, es decir, ya está ante el sínodo, ya está en el momento del examen. ¿Qué recomendaciones puedes brindar? Muy bien, recomendación general, digamos, tal vez esto ya será cuando estamos hablando de que ya se están entregando los exámenes a los sinodales, digo, ya están entregando el proyecto de titulación. Pues yo creo que una de las cosas más importantes sería ir preparando la presentación, al menos con unas 2, 3 semanas de antelación, y pues ir presentando con diferentes grupos de personas,
para ir agarrando práctica, para ir soltando la lengua y para sentirse más tranquilo al momento de que sea el examen. Y pues también yo creo que sería bueno como el mantener una mentalidad siempre abierta. Yo debo decir que tal vez una de las cosas más, mm, como una de mis dificultades personales, y esto ya lo digo en un sentido totalmente íntimo, es como que me cuesta recibir críticas. Entonces, para mí siempre fue todo un proceso de reto el poder recibir las críticas a través de la tesis, porque es un poquito doloroso, porque realmente es como algo que ha sido formando a lo largo yo creo que casi 4 años, el trabajo, y entonces que te lo regresen todo como lleno de críticas por todos lados y señalamientos y todo esto en un momento como que sí puede llegar a ser muy impactante, muy doloroso, pero uno tiene que entender dónde está situado, pues así es esta institución, así es de este calibre es el proyecto, y entonces pues hay que leer con atención, hay que comprender que estas críticas pues se tienen que aprovechar, y también hay que ser ¿cómo se puede decir? Hay que tener una propia mentalidad crítica sobre todo el asunto, porque lo que me llegó también a suceder es de que en algunos de estos trabajos, en mi trabajo de titulación, sí llegaron sobre un mismo tema a tener 3 opiniones diferentes. Entonces, en ese momento es cuando uno tiene que también tomar su propia postura y decir, ¿saben qué? Aprecio mucho el tema, pero esto sí se va a quedar, o esto ya comprendo por qué se va a desechar. Entonces, es bueno no simplemente aceptar todo y ya, sino también las mismas críticas, pues al final del día también son una opinión, entonces también pueden ser reflexionadas. Y ese sería como ese apartado. Y ya en relación al mismo día del examen de titulación, pues yo creo que lo más importante es responder. Tal vez sea mm, un poco difícil a veces porque, al menos en mi experiencia, cuando llega el momento de los cuestionamientos, de las preguntas por parte de los sinodales, algunas preguntas llegan a ser un tanto ajenas a la propia tesina. Y supongo que esto sucede porque pues, hay mucho interés en retar al alumno en algunos casos. Entonces pues yo lo que más recomendaría es darle, y esto yo lo digo como tal vez en 1 o 2 meses antes de que ya se esté iniciando todo el proceso, como tener más o menos fresco lo que estudiaste en la carrera. O sea, dar una revisión un poco general a todo lo que tengamos. Por eso va a ser siempre muy bueno que tengamos apuntes, que no desechemos nada de lo que tengamos, nuestros trabajos que hicimos durante la carrera, que todo lo tengamos en una cajita, que todo lo tengamos bien apartado, bien guardado. Porque ese momento pues sirve porque muchas veces los sinodales pueden llegar a hacer cuestionamientos en general sobre pues los conocimientos que deberíamos tener, en mi caso como pedagogo. Y pues así fue, y muchas veces también llegan a hacer un poco preguntas tal vez hasta completamente ajenas a la situación. Yo creo que recuerdo una que era como en relación a cómo se podría hacer una aplicación en un celular relacionado con el aprendizaje a distancia, y yo sí me quedé como diciendo, ¿eh? Y esta pregunta como que tiene que ver con algo, pero aún así respondí, porque si tengo, y eso no lo saqué de mi carrera, sino a lo largo de mi investigación, pues leí varios artículos científicos y varios blogs y muchas cosas muy interesantes. Entonces, entre tanto que habré leído, pues sí sabía un poquito del tema. Y entonces ya dije, no, pues esta aplicación podría ser así, otra vez podría cambiarse el diseño, ya ni siquiera recuerdo muy bien cómo respondí, pero es muy importante no quedarse callado, sí responder, y cuando te pregunten algo que sí también honestamente ya no sepa uno qué decir, pues también es bueno decirlo. Disculpe, sobre ese tema no tengo mucho conocimiento, para que se pase a otra pregunta, como no paralizarse. Si uno ya sabe que ya no sabe sobre la pregunta, pues simplemente ser honesto, decir,
disculpe, no comprendo muy bien ese tema, ¿podría hacerme otra? O sea, que siga la plática, no darle mucha importancia a eso. Y sería lo que podría aportar. Ay, Carlos, me encanta escucharte y bueno, para quienes estén viendo este video les comento que a él le tocó un cuerpo sinodal rudo, salvo una maestra rudo. Y yo he escuchado decir, no nada más entre egresados, sino entre los mismos profesores, no, pues es que se te van a la yugular, ¿no? Y no nada más de la UNAM, sino de fuera de la UNAM. Y en este caso, bueno, Carlos tuvo que librar con todo ello y lo hizo bastante bien porque el muchacho además se llevó la mención honorífica por sus calificaciones, por un lado, por su investigación y por cómo él se plantó frente al el día del examen, frente al sínodo. También fue un examen duro, obviamente, por los sinodales que había. Y lo hizo bastante bien, ¿no? Entonces, todos estos elementos son los que se conjugan para tener una mención honorífica. Y bueno, Carlos, pues encantada de escucharte. Ahora, por favor, para tus compañeros que vean este video, para otras personas que vean este video, recomendaciones generales cuando estamos estudiando la licenciatura de principio a fin, para todos en general, ¿qué les dirías? Un mensaje para ellos, por favor. Pues les diría que tal vez sí tengan mucha paciencia y que pues siempre que tengan dudas pregunten y que desde el principio ya empiecen a pensar cuando se encuentren con un profesor que realmente ustedes sienten que les apasiona o les empieza a interesar el mismo tema que a ustedes les interesa, no pierdan de vista a ese profesor, céntrense en esa persona, tengan ya inmediatamente, busquen sus datos de contacto, busquen cómo ir, y empiecen como poco a poco a procurar a la persona, porque es muy bueno saber e ir buscando al académico que sí nos pueda apoyar en el proceso de titulación. Y creo que sería algo muy, muy importante, muy valioso. Y también otra cosa sería como, como ya había mencionado, no tienen ninguno de sus materiales, de sus tareas, de sus actividades, guárdenlo todo, porque aunque parezca que muchas veces no pueden tener sentido algunas actividades o pueden ser un poco repetitivas, en cierta forma son resúmenes de los mismos temas. O sea, ya todas esas enormes antologías, nosotros estuvimos haciendo constantemente resúmenes de esas antologías, ¿no? Entonces ya ni siquiera tenemos que leerla toda, ¿no? Con leer nuestras tareas basta y ya tenemos como una especie de resumen de ya todo lo que fuimos adquiriendo a lo largo de las unidades. Otro elemento más, pues es también, y sobre todo en la modalidad a distancia, es el no distanciarse mucho de los compañeros, porque tal vez un elemento más complicado de esta modalidad es de que puede tender un poco al aislamiento si uno lo permite, ya que no hay nada que te obligue como tal a trabajar con otros compañeros, es algo que uno tiene que buscar e ir procurando. Y tal vez otro elemento más sería el tal vez no confiarse mucho de que la modalidad nos permite ir tomando cierto número de materias al semestre. Creo que lo mejor es cumplir el calendario normal y siempre tomar el máximo, bueno, no el máximo, sino como el número de materias apropiado y nunca tomar menos, si es posible. A veces uno tiene dificultades en la vida y tiene que tomar menos materias o tiene que salirse un semestre y pues bueno, así puede llegar a pasar. Pero si es posible, no lo hagan y sigan siempre ahora sí, con el número de materias apropiado, que creo que sería lo mejor y también en muchos casos es lo que ayuda a mantener la beca. Muchísimas gracias, Carlos, por esta entrevista. Encantada de escuchar tu experiencia. Muchas gracias. Y con esto finalizamos nuestro video. Muchas gracias a quienes nos escuchen. Yo soy Hatsuko Nakamura y Carlos ahora se despide. Da tu nombre completo, Carlos, por favor. Por supuesto, mi nombre es Carlos Eduardo Rodríguez Pérez, vivo en Oaxaca de Juárez y fue un gusto. Muchas gracias, Carlos. Vamos a dejar tu correo al final de este video por si alguien quiere contactarte y saber más.
Hasta luego.